Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Estrella, socio director de la consultora de impuestos internacionales ITC, eh, International Tax Consulting. Hoy te quiero platicar un poquito respecto de lo que le llamamos la restricción temporal de los sellos digitales, así como de, pues, su cancelación. Y es que es un tema que pues realmente a partir del 2017 se ha puesto muy de moda. Existen empresas que incluso siguen con estos certificados que son súper relevantes para poder trabajar, este, cancelados. Algunos continúan con estos documentos digitales suspendidos. Y la verdad es que eh, es un problema para cualquier empresa ponerse en esta situación tan delicada. Es por eso que te quiero dar 3 tips muy básicos para evitar que te los cancelen o que te den una restricción temporal. O bien, si ya los tienes cancelados, quiero decirte, o con algún tipo de restricción, quiero decirte la forma más sencilla de recuperarlos. También 3 tips. Entonces, inicio con la presentación. Es una presentación muy sencilla, muy rápida. Y en ella te voy a explicar lo que te estoy comentando. Antes que nada, pues bueno, esta es la presentación que te comento. Y mira, pues la restricción temporal o la cancelación de certificados de sellos digitales, pues, esto empieza, antes de explicarte un poquito esto, los sellos digitales están asociados necesariamente a tu firma electrónica avanzada. Esto, esta sociedad, por ejemplo, cuando estamos hablando de personas morales, esta sociedad lo que permite de alguna forma es que tú puedes emitir facturas. Cuando te hacen la restricción de los sellos digitales o bien te los cancelan, también se afecta de forma indirecta la firma electrónica avanzada. De hecho, normalmente en el oficio donde te dan a conocer esta situación, te dicen, se restringe temporalmente el uso de la firma electrónica avanzada y de los sellos digitales, y aquellos que ya los tienen cancelados, señala así expresamente, se cancelan los sellos digitales y se restringe las funciones de la firma electrónica avanzada. ¿Esto por qué? Porque si solamente restringieran o cancelaran los sellos digitales, lo que estaría sucediendo es que tú de todas maneras podrías pedir unos nuevos. Entonces, por eso van de la mano. ¿Y qué son los sellos digitales? Bueno, pues los sellos digitales, en pocas palabras, en resumidas cuentas, son el vínculo entre la firma electrónica avanzada y tu empresa o la actividad que estás realizando. Y esto lo que te permite, de alguna forma, es que este vínculo quede o genere certidumbre en el comprobante fiscal digital. Cuando lo que hacen es cancelarte o restringirte los sellos digitales, lo que hacen es interrumpir esa comunicación, esa que ya no te va a poder permitir facturar, ¿no? Probablemente algunos que llegaron a sufrir esta situación, el SAT muy en origen, muy al principio, cuando esto empezaba a suceder, recordarán que no podían facturar, ya sea por los medios que tenían de facturación, pero si bajaban la aplicación del SAT, era posible seguir haciéndolo, porque todavía el SAT no perfeccionaba esto. Y justo ese es el tema, que el SAT cada vez ha ido avanzando más en esto, en hacer los cruces de información, en hacer las explotaciones de información, y cada vez es una forma más eficiente, sobre todo para ser muy honestos, de recaudar. Es por eso que a partir del 2017 se desató una ola en la que ya por cualquier motivo, básicamente, te pueden
cancelar tus sellos digitales. Y es algo bien complicado. Este es un pequeño recuento de cuáles son los motivos para la cancelación de los sellos digitales. En origen, por allá del 2004, pues eran situaciones muy comunes y corrientes, muy lógicas, ¿no? De mucha lógica jurídica, que era, pues, si el propio contribuyente solicitaba cancelar el sello digital, pues la autoridad lo cancelaba. Si fallecía el contribuyente, pues también. Hiciera una liquidación o fusión de sociedades, bueno, pues obviamente es como si fuera la muerte de la sociedad y por tanto se tenía que cancelar el sello digital, ¿verdad? Eso fue ocurriendo en el 2004. En el 2014 ya se incorpora en este mismo artículo 17H una serie de irregularidades, ya como tal, que motivaban la cancelación directa del sello digital y establecía un supuesto procedimiento sumario. Todos los que han sufrido o los que hemos ayudado a recuperar los sellos digitales a nuestros clientes, sabemos perfecto que eso de procedimiento sumario pues es muy entredicho, porque en realidad sí son procedimientos largos. Nunca yo no he visto una resolución de cancelación de sellos digitales, por lo menos de la legislación que estuvo entre 2014 y 2019 vigente, en la que te devolvieran los sellos digitales en 3 días. Eso era una ficción, otra ficción jurídica o otra parte del libro de los sueños, ¿verdad? La realidad es que sí son procedimientos tardados, son procedimientos que en el mejor de los casos, por lo menos con aquellos que se cancelaron hasta antes del 2020, a mí me ha llevado por lo menos 6 meses recuperar, para ser muy honestos, y es por eso que una vez que tienes cancelados los sellos, aquellos todavía que los padecieron en 2019, se deben de establecer estrategias muy claras para no perder la continuidad en los ingresos. Y eso debe ser jurídicamente válido, debe ser jurídicamente posible y sobre todo que tus clientes lo acepten, porque realmente hay veces que los clientes, una vez que te cancelan los sellos digitales, te dicen, no, ¿sabes qué? Pues tú estás muy irregular en el SAT, cosa que no es cierto. Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones a las que yo me he enfrentado, es mentira. Realmente no es que estén muy irregulares, sino que realmente es una medida de recaudación, pues casi que podría decir coactiva, sancionatoria, pero la Corte ya dijo que no es cierto eso. O sea, la Corte ya resolvió en algunas jurisprudencias que la medida es correcta, es adecuada, está pegada a derecho, etc. En el 2019, y dada vamos a hablar en estos términos, la pandemia de cancelaciones de sellos digitales y la presión que ejerció el sector empresarial, se cambió la hipótesis normativa y se mandó, en lugar de una cancelación directa de los sellos digitales, se envió a lo que se le llama una restricción temporal. Y entonces, una vez que había una restricción temporal, uno se tenía que acercar a la autoridad fiscal con un procedimiento de aclaración para aclarar la situación fiscal. Y esto se regula, está regulado ahí, en el nuevo artículo 17H bis. Entonces, todas las sanciones, las irregularidades que ahí están todas, porque ustedes me van a decir, oye, ¿cuál es el supuesto en el cual no me van a cancelar o no me van a restringir los sellos digitales? El que agarres. Cualquiera de las infracciones del Código Fiscal de la Federación, que están reguladas a partir del artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, que son sanciones o que son infracciones al registro federal de contribuyentes, infracciones a la presentación de declaraciones, infracciones a lo que ustedes gusten, es susceptible de que era susceptible de que te cancelaran los sellos digitales y ahora de que por lo menos en el lapso de 2020 a 2021, al 1 de enero de 2021, de que te suspendieran o tuvieras una restricción temporal de los sellos digitales.
Había un procedimiento previo, supuestamente sumario también, en el cual la autoridad te notificaba la restricción temporal de los sellos digitales. Tú, no había, en ese momento no había un plazo para acudir con la autoridad y decir, oye, regresan de mis sellos porque realmente yo estoy bien. Se presenta un escrito en el cual se resuelve esta situación y la autoridad tenía nada más 10 días para resolverte. Eso, para algunos supuestos ya cambió, porque estaban ahí sobre todo el tema de los EFOS y de aquellos casos en los que la pérdida no se había, a criterio de la autoridad, acreditado fehacientemente que no era una transmisión ilegal de pérdidas. En estos casos, en estos dos casos muy específicos, ya no se puede o ya no transita la restricción temporal y lo que ahora pasa es que es una cancelación definitiva. Regresamos al artículo 17H, se derogaron estos dos supuestos y es una cancelación definitiva. Bueno, voy a decirles a grandes rasgos cuál es el procedimiento del 17H bis, que es el vigente. Y en el caso del 17H bis, se notifica el oficio de restricción de sellos, restricción temporal de sellos digitales. Se presenta un procedimiento de aclaración que está regulado, pues de hecho, desde el mismo Código Fiscal de la Federación. Luego el Código Fiscal remite a la resolución miscelánea fiscal y la resolución miscelánea fiscal remite una ficha de trámite. En ese escrito de aclaración se presentan los elementos o los argumentos para decir, oye, no estás en lo correcto, autoridad, regresa a mis sellos. El SAT puede requerir y normalmente lo hace. Yo no conozco un solo procedimiento de los que hemos tenido oportunidad de tramitar aquí en el despacho donde el SAT no requiere información adicional. Eso le da tiempo. Una vez que tú desahogas el requerimiento, entonces el SAT ya tiene, es una regla de derecho procesal en general, en donde el SAT te regresa lo que le llaman una vez que está integrado el expediente, que está íntegro el expediente, en ese momento o hasta ese momento es cuando realmente te regresan los sellos digitales. O más bien, perdón, hasta ese momento es cuando transcurre el plazo o empieza a contar el plazo de los 10 días para que te resuelvan en definitiva si te devuelven los sellos o te lo cancelan en definitiva. Ahí, para serles muy honesto, me ha pasado de las dos cosas. Me ha pasado que nos habilitan los sellos y todo termina más o menos en un plazo de 2 meses, para serles muy precisos, y ahorita les explico por qué. Y cuando se trata de cancelación definitiva, que también tenemos algunas situaciones en ese aspecto, en ese rumbo, el asunto se complica porque te tienes que ir a litigarlo o, ahí está el o, que es una forma más fácil de recuperarlo. La misma ley te dice, y ahí no aclara, y donde no distingue, no cabe distinguir, que si hay una cancelación de sellos, en definitiva, se tramita igual un caso de aclaración y, y ahí se confirma o se habilita, es igualito que el anterior. La diferencia es que aquí no te regresan los sellos digitales inmediatamente, porque aquella, la del 17H bis, es una restricción temporal. Cuando presentas, tratándose del 17H bis, cuando presentes el trámite de aclaración, deben de regresar los sellos a los 2 días. La realidad es que se tardan más o menos 3 o 4 días. Pero cuando se trata de la cancelación del 17H, te tienes que aventar todo el trámite de aclaración sin sellos digitales y probablemente ya no te los devuelvan. Ahí tengo algunos asuntos en litigio. En el despacho tenemos algunos asuntos, un par de asuntos en litigio donde se cancelaron en definitiva y estamos ya en la parte de litigio. ¿Por qué? Pues porque realmente la autoridad no quedó satisfecha con el trámite de aclaración y justo con base en esa experiencia que yo les voy a contar, cuáles son los tips esenciales, básicos, para que ustedes no les cancelen los sellos digitales. Lo primero,
Yo sé que como asesores fiscales, como contadores, muchas veces o bueno, en este caso como empresarios, muchas veces delegamos mucho en nuestro asesor fiscal, en nuestro contador, y él es el único que está a cargo y el único que se da cuenta de lo que pasa por el buzón tributario. Yo les recomiendo que no. Yo les recomiendo que el buzón tributario permite hasta 5 medios de contacto, o sea, agregar 5 correos electrónicos, 5 números telefónicos, eh, para que sea el medio de contacto adecuado por si llega algo al buzón tributario. Y hay que ser muy realistas, hay que ser muy honestos. La mayoría de las ocasiones, cuando llega un sello de restricción temporal, lo que suele suceder es que antes de que llegara el sello de restricción temporal, llegó una carta de invitación. Entonces, este punto está ligado con el punto segundo. Llega la carta de invitación, como empresario, la verdad es que muchas veces no le hacen caso a la carta de invitación porque el contador, el abogado, el asesor de confianza, cabecera, suele decir, es una carta de invitación, no es obligatoria, no le hagas caso. Yo les diría que siempre hay que hacerles caso a todos los comunicados y a todas las cartas de invitación, porque ese es el medio previo y preventivo para que no te cancelen tus sellos. Entonces, el primer paso es tener conocimiento de, y para eso te tienes que dar de alta, pues ahí en el buzón tributario hay que pedirle al contador, hay que pedirle al asesor de cabecera, ¿sabes qué? Dame de alta en el buzón tributario del SAT y te van a estar llegando correos. Mi recomendación es que no mezcles ese correo electrónico con tu correo electrónico personal. Abre una cuenta específica, buzón tributario SAT, @miguel.estrella. Más bien, miguel.estrella, buzón tributario, @gmail. Y tú sabes que ahí en ese correo solamente te van a caer notificaciones del buzón tributario. Y puede ser que no las abras, porque a lo mejor no tienes interés, pero ya tienes conocimiento de que cayó algo ahí en el buzón tributario, y entonces ya le vas a poder decir a tu contador, a tu abogado, a tu asesor fiscal de cabecera, oye, ¿qué está pasando? Porque llegó una notificación del buzón tributario. Entonces, ya él te dirá, oye, pues es que es esto, no pasa nada. Y si es una carta de invitación, siempre que te digan que es una carta de invitación, donde se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales, donde te digan lo que sea, la tienes que atender sí o sí, siempre. Porque si no la atiendes, ese es el paso previo a que te cancelen los sellos. Y esto es muy específico para los CEDOS, aquellos que la autoridad fiscal dijo en algún momento que tienes operaciones con supuestos EFOS. ¿Cuáles son los EDOS? Bueno, los que toman deducciones de aquellos que emitieron comprobantes fiscales digitales de operaciones inexistentes, los EFOS. Así los calificó la autoridad. Bueno, si tú tienes conocimiento de que alguno de tus proveedores lo metieron ya sea provisional o definitivamente en estas listas, inmediatamente, mi recomendación es que inmediatamente vayas a acreditar la materialidad de tus operaciones. Nosotros hemos llevado con mucho éxito varios asuntos en donde acreditamos esa materialidad porque sabemos que muchos de estos CEFOS en realidad son mixtos o eran mixtos, ¿no? En ocasiones uno de buena fe iba y compraba materiales, me ha pasado sobre todo con constructoras, por ejemplo, en donde iba uno de buena fe, de buena intención, compraba materiales y equipo, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor estos que eran nuestros proveedores se portaban mal y vendían factura falsa. Bueno, el problema de tener una relación con este tipo de proveedores es que mete un problema a todos sus clientes. Y no importa que tengan o no tengan materialidad, la autoridad agarra parejo
y dice todos son EDOs. Y aunque no es el único momento en el que uno puede acreditar materialidad como EDO, lo que sí es un hecho es que es la forma más sencilla de que no nos restrinjan los sellos y eventualmente no nos los cancelen. Porque en alguno de los asuntos que nosotros llevamos, les quiero decir que era una de información, era más o menos como 1 terabyte de información, y en un procedimiento tan abreviado como el de 10 días para que te devuelvan los sellos, la autoridad no alcanza a valorar ni a pronunciarse respecto de todas las pruebas que le estamos aportando. Y entonces, aunque nosotros tenemos la certidumbre de que todas esas operaciones que celebramos con estos supuestos CEFOs tienen materialidad y son reales y son legales además, a la autoridad no le alcanza el tiempo para que en 10 días valore los extremos de lo que estás aportando, ¿no? Y no haga una valoración adecuada. Y entonces se va por la tangente y hace lo más fácil. Te requiere 1 millón de cosas esperando que no le cumplas el requerimiento. O bien, simplemente te dice que no es procedente y te los cancela en definitiva. Y por lo pronto, tú te tienes que ir a un juicio de nulidad en el que te vas a tardar mínimo 2 años para poder ganarle a la autoridad. Entonces, si tú eres EDO, si te enteras que eres EDO, lo recomendable es en cualquier momento, no en los 30 días, pero por lo menos antes de que te llegue la carta de invitación, incluso antes de que te llegue el oficio de restricción temporal de sellos digitales, antes de esos 2 momentos, te apresures, aportes los elementos de prueba, aportes tu materialidad, y entonces no vas a meterte en este camino tan difícil. Mis recomendaciones, pues bueno, ya que los tienes cancelados, porque eso pasa sobre todo a contribuyentes que todavía desafortunadamente tienen los sellos digitales cancelados, algunos de finales del 2019, algunos tienen más tiempo que los tienen cancelados. Entonces, hubo una reforma, o parte de la reforma del 17H bis, es que solamente hay 40 días para que te acerques a la autoridad para presentar tu trámite de aclaración. Pero esto hay que ser bien precisos. Uno, se refiere a aquellos que no les han notificado la restricción temporal, porque a los que ya les notificaron, en mi opinión, aunque es una regla de procedimiento, yo creo que sí sería de aplicación retroactiva. Y esto es porque ya había pasado la etapa del procedimiento y hay jurisprudencias al respecto. Entonces, sí lo puedes presentar en cualquier tiempo. Esta limitación de los 40 días son para aquellos que les están restringiendo los sellos a partir del 1 de enero del 2021. Ese es lo primero. Entonces, tratándose de cancelación de sellos digitales, ya no estás en el artículo 17H bis, sino los supuestos que te rigen son los del 17H. Y en este caso, yo te quiero decir que no hay una temporalidad para recuperar tus sellos digitales. Puedes acercarte con un trámite de aclaración en cualquier momento ante la autoridad fiscal. Pero antes de acercarte, tienes que revisar que, pues, ya hayas presentado todas las declaraciones que te dijeron y pagarlas. Que si no estás localizado, pues ya estés localizado. Si omitiste alguna carta de invitación del pasado, atiéndela ahorita, aunque ya hasta te hayan cancelado los sellos, atiéndela ahorita, o sea, ve los efectos que tenía esa carta de invitación, dale una coherencia jurídica, una coherencia contable y actúa en consecuencia. Y si omitiste, esto se da muchísimo y se dio muchísimo en el pasado, de que omitían, porque era una práctica muy común de, no le hagas caso, estaban en auditoría, no le hagas caso a los requerimientos de la autoridad, no pasa nada, mira que cuando te llegue el oficio de observación, les aportamos todos los elementos de prueba y ya con eso la solventamos porque seguramente no les va a alcanzar el tiempo para valorar todo lo que les aportamos. Y la resolución de la auditoría va a venir mal. Bueno, pues eso ya no se puede. Les quiero contar que muchos de los asuntos que tenemos en nuestro despacho, en esta firma,
son justo por ese problema. El asesor que estaba en su momento les dijo, no atiendas ninguna carta de invitación y nos vamos hasta el oficio de observaciones, nos vamos hasta el acta final y ahí las vamos a desviar y vamos a desvirtuar todo. Y lo que no alcanza a valorar la autoridad, pues ya es en prejuicio de la autoridad. En perjuicio de la autoridad. Bueno, pues les quiero decir que está mal esa estrategia, ya no la pueden seguir porque si hay un requerimiento de la autoridad y no es atendido en el trámite, en el procedimiento de auditoría, la autoridad fiscal les baja los sellos. Y de esos tengo muchos asuntos. Y el problema es que la autoridad suele, como ya tiene el sartén por el mango, aunque sea una restricción temporal, como ya tiene el sartén por el mango, si ha llegado a suceder incluso que como el contador presentó cierta información en la declaración anual, y luego cuando viene y quiere cambiar el tipo de información para supuestamente solventar la auditoría, y entonces ya no corresponde la información que presentó en la declaración anual con la portada en la auditoría, o bueno, en este caso en el trámite de la restricción temporal de sellos digitales, el trámite de aclaración. Pasa que la autoridad te resuelve que no corresponde, y yo he visto esas resoluciones, no corresponde la información que me aportaste en tu declaración anual, que es objeto de la revisión, objeto de tal auditoría, de tal ejercicio de facultades de comprobación, contra la información que me estás aportando hoy y, por tanto, te cancelo en definitiva los sellos digitales. Eso es lo peor, el peor escenario, la peor consecuencia que puede ocurrir. Por eso, en las auditorías fiscales, las auditorías, ya sea revisión de gabinete, revisión de escritorio, bueno, la de escritorio no, en revisión, en cualquiera de las revisiones, en cualquier ejercicio de facultades de comprobación, hay que atender a cada requerimiento a la autoridad lo mejor que sea posible, y si no se tiene la información, decir, espérame tantito, dame una prórroga, sí quiero aportarte la información, pero no la tengo toda a la mano. Y que se muestre un buen espíritu de colaboración con la autoridad, porque una de las consecuencias más graves es que te bajen los sellos, luego te los cancelen, y el problema en este caso es que una vez que te llega la liquidación de la autoridad, porque va a llegar, estás en el peor de los escenarios, porque no tienes sellos para generar ingresos, tienes una liquidación encima horrible y además, si no pagas, vas a seguir sin sellos. Entonces, yo te recomiendo que siempre antes de iniciar el trámite de declaración, pongas todo en orden y ya después lo inicies. Y tratándose de trámites de aclaración, de restricciones temporales en ejercicio de facultades de comprobación, agárrate tus 40 días para presentar la información bien, en muy buen estado, y sobre todo, no dejes que te llegue la restricción temporal. Si tienes una auditoría encima, presenta toda la información y ponte en estado, en mood colaborativo con la autoridad para que no te los bajen o no te los restrinjan temporalmente. Es lo que decía hace un rato, antes de iniciar cualquier trámite de procedimiento de sellos, cuando están cancelados, hay que documentar toda la operación. Esto es fundamental. Sobre todo me ha pasado en auditorías. Suponiendo que la información, en efecto, por eso te abrieron una auditoría, por eso les abren una auditoría, porque la información con la que cuentan los sistemas informáticos del SAT, contra la que se presentó en la declaración anual, arroja necesariamente inconsistencias, y esas inconsistencias son las que de origen son el motivo de la auditoría. Por eso te abrieron una auditoría. Y si quieren, en algún otro momento les platicamos respecto de la congruencia de la información para ir evitando estas situaciones tan complicadas. Pero una vez que ya tienen la auditoría, que ya te bajaron los sellos, o que ya te bajaron los sellos
no porque estabas en auditoría, sino por algún otro motivo, mi recomendación es, como ya no hay un plazo como tal de los 40 días, cruces toda tu información. Yo les comentaba que en algún momento, en alguno de los trámites que llevamos de un EDO, de una empresa que malamente es considerada EDO, porque en realidad sí tiene la materialidad, le bajaron los sellos, están cancelados sus sellos. Y nosotros en el cruce de información fue así de una manera tan minuciosa donde se correlacionaba los sellos con, o sea, con toda la información, que de alguna forma en estos casos nos llevamos 1 terabyte de información. Entonces, yo les recomiendo que vaya totalmente cruzado, ¿no? La información esté totalmente cruzada y una vez que esté así, presenten su trámite. Entonces, esos son mis 3 consejos para que no les bajen los sellos, para que no se los restrinjan. Y en caso de que ya estén restringidos esos sellos, que ya estén cancelados, la mejor forma de recuperar, los sellos digitales, la mejor forma de recuperar los sellos digitales, pues es esta, ¿no? La mejor forma de recuperar los sellos digitales es esta, perdón, me atrofié un poquito ahorita con la transmisión, pero bueno, pues estamos a sus órdenes y espero que les haya servido este pequeño video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.